Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos una vez más aquí con ustedes, con un artista de los que han sido seleccionados en barco y que una de las piezas seleccionadas, que fueron dos, obtuvo un premio de adquisición. Estamos con Gilberto López Elías, mejor conocido como San Gil. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Aquí poniéndome en contacto nuevamente. Bienvenido a esta charla. Les platico un poquito sobre Gilberto. Él estudia la licenciatura en Artes Plásticas por la Universidad de Guanajuato y bueno, cuenta con 4 exposiciones individuales y con 5 colectivas. Además ha sido acreedor a becas y apoyos como Jóvenes Creadores del FONCA, Conaculta México, y del PECDA de Guanajuato, Instituto Estatal de la Cultura. Además de residencias en Vermont Studio Center, Johnson, Vermont, Estados Unidos, y en 2016 de Fabric Workshop and Museum Summer 2016 en un entrenamiento del programa en Filadelfia, en Estados Unidos. Vamos a platicar un poquito, San Gil, de, de cómo, bueno, sabemos que estudiaste artes plásticas, pero ¿en dónde empieza todo tu quehacer artístico? Tengo conocimiento de que algunas de tus primeras exposiciones colectivas tienes contacto con Lothar Müller en la Galería Kunsthaus en Santa Fe, en San Miguel Allende y también en Miami, Florida. ¿Nos puedes platicar un poquito de cómo empiezas tu quehacer artístico y sobre todo estas exposiciones que nos compartes, por favor? Sí, yo entré en contacto con ese proyecto justo por Ana Quiroz, que es una artista que radica en San Miguel de Allende. Así es. Y en ese momento ella daba clases en la licenciatura en la Universidad de Guanajuato. Yo logré estar en al menos 3 asignaturas con ella y fue que entré en contacto con este proyecto y ellos me invitaron a participar en estas 2 exposiciones, tanto en San Miguel como en la sucursal que tenían entonces en Miami. Y esa fue de alguna forma el contacto que se generó a través de la academia y eventualmente ya comenzamos a trabajar fuera, ¿no? De una forma más personal y profesional. Eventualmente hay una pieza mía en la colección de la Kunsthaus. Es una pieza de neón que justo se realizó como resultado de una beca de apoyo a la producción artística en la primera edición en el municipio de León, justo en el 2007, creo. Entiendo. Y ahí desde entonces hemos tenido ya alguna relación. De hecho, eventualmente yo llegué a realizar mi servicio profesional en la galería, en la Kunsthaus, y eso me permitió estar un poco más en contacto con el proceso de la colección misma y pues todo lo que sucede de puertas adentro. Hemos tenido la oportunidad aquí en la ciudad de León de tener algunas exposiciones tuyas. Una de ellas fue una exposición individual que se llama Providentissimus, en el Instituto Cultural de León, que fue una exposición en la que intervienes los muros de la galería. Recuerdo un poco de esta exposición. ¿Qué significó para ti? ¿Fue tu primera exposición individual? No, tenía ya algunas exploraciones previas, pero lo que me permitió en esa exhibición fue explorar fuera de los espacios recurrentes que tenía en la ciudad de Guanajuato, sobre todo. El interés por las prácticas de dibujo contemporáneo fuera de lo que es la superficie de papel y elementos comunes como grafito o tinta. En ese caso me permitió explorar cómo la cinta adhesiva, en este caso esta cinta de pintor que tiene un azul muy característico, sobre los muros blancos y generar composiciones que eventualmente se desprendían. Entonces eso me ayudaba a darle una visión distinta, porque ya había tenido varias exploraciones en la ciudad de Guanajuato, en algunos bares y cafés de la ciudad. Muy bien, esas fueron intervenciones de murales in situ, ¿no? Lo podríamos llamar, la intervención de muros que hiciste por acá. Y fue Sí, curado. porque en realidad, Perdón, adelante. sí, porque en realidad el proceso implica que la decisión de la composición se va realizando en ese momento.
Parte de esa estrategia es acumular un archivo de imágenes que tomo de internet, de libros, de mis propias imágenes. Las reduzco a línea y eso me permite generar. En aquel momento trabajaba con acetatos, con proyección de acetatos. Y en cada situación estaba adecuando la composición de acuerdo a lo que iba generando. Entonces, aunque había un archivo que se repetía de alguna forma en cada exhibición o en cada montaje, la dimensión, el formato, la dirección de las imágenes cambiaba y se ajustaba de acuerdo al momento. Y eso llevando una exploración un poco más en lo matérico de esta acumulación de material, como la cinta adhesiva, y las decisiones que se van generando conforme avanza el proyecto. De acuerdo, bueno, Gilberto López Elías Sangil ha tenido exposiciones también en la ciudad de Aguascalientes, en la ciudad de Guanajuato, en el Festival Internacional Cervantino, en la ciudad de Guanajuato, en Querétaro, y recientemente tienes una exposición individual en el año 2020 en Roma. El nombre de la exposición es The Night of the Total Calm, la noche de la calma total. Y nos gustaría que nos pudieras platicar un poquito sobre este proyecto, Sangil. ¿Cómo se desarrolla? ¿Está dentro de algún contexto que tú tenías ya planeado o de lo que estás haciendo ahorita en Estados Unidos? Sí, justo esta exhibición fue la conclusión de mi primer año de la maestría que estoy realizando en Temple University. El campus principal se encuentra en la ciudad de Filadelfia, que es donde me encuentro ahora, pero el primer año lo realicé en la ciudad de Roma, que tienen allá un campus importante. Y esa exhibición funcionaba como conclusión de ese periodo. Para bien o para mal, dentro de esta suerte, prueba de la fortuna en la que hemos estado recientemente, mi exhibición se tuvo que trasladar a la parte digital justo por las restricciones de movimiento y aglomeración, que en ese caso en Roma fue bastante peculiar. Si se recuerda un poco, esta condición pandémica pegó directamente en Italia como el primer país de Occidente en vivir los estragos de una forma más real. Y entre eso, pues tenía que ver la solución de esta exposición, que era un requerimiento de mi programa, y al final me permitió a mí explorar una forma de traducir todo el trabajo que estaba realizando físico. Mi maestría es en gráfica, entonces la parte matérica es importante, hablando de la reproducción de la imagen sobre papel. Y eso me llevó a buscar soluciones que funcionaran dentro del espacio virtual y con estas nuevas tecnologías de comunicación, justo como la que estamos ahora, ¿no? Entonces, esa exhibición se llevó a cabo en una plataforma que asimila un poco el espacio físico de una galería para realizarlo con video. De hecho, tuve la oportunidad ahorita, hace un momento, de verla. Fue en el mes de mayo del año pasado. Y sí, precisamente como tú lo dices, es como, pues es una galería virtual, si lo podemos llamar así. Sí, así es. Tuvimos que ahí acondicionar ciertos aspectos. Por una parte está la obsesión de reproducir el espacio físico que conocemos y llevarlo a la parte virtual. Y en ese momento, bueno, las opciones eran limitadas, pero un poco más amplias que otras plataformas para simular este montaje físico. Este espacio de la galería virtual que estamos hablando se adecuó a un espacio físico, es decir, las medidas y proporciones de la galería virtual tienen que ver con algún espacio físico en la ciudad de Roma. No, en algún momento planteamos la opción de utilizar una plantilla que recuperara las dimensiones originales del espacio en el que estaba prevista la exhibición, pero al final las opciones eran limitadas y aunque podrías tú trabajar con la plataforma para crear una reproducción exacta de un espacio específico, eso implicaba tiempo y justo en este momento la saturación y la demanda por utilizar estas plataformas para sacar los programas que ya estaban agendados Era enorme, ¿verdad?
era enorme y no tendríamos una respuesta inmediata. Entonces, lo que hicimos fue adecuar a un espacio similar, pero en esa adecuación buscamos opciones que de otra forma no se hubieran tenido, ¿no? Como cuestiones de escala al momento de manejar los videos dentro de este espacio virtual. San Gil, te autonombras como un ladrón, como un demiurgo que transforma diferentes realidades y que las concibe y después crea una propia. Explícanos un poquito sobre esta frase que te acabo de dar, si es real. Yo estuve investigando un poco sobre tu trayectoria y sobre esta exposición en Roma y me encontré con un texto que al parecer es de tu autoría y que tú mismo te defines como un ladrón. Platícanos un poco sobre esto. Sí, creo que a lo largo de mi desarrollo profesional y artístico, la práctica de robar imágenes ha sido una constante y por eso de ahí este reconocimiento de una estrategia, ¿no? Que implica el asumirme como una persona que toma ventaja de esas condiciones, en el sentido de el acceso a las tecnologías que tenemos. Es muy fácil tomar una captura de pantalla, es muy fácil arrastrar de una página de internet de cualquier sitio de museos o galerías, arrastras los archivos y los guardas. Y creo que eso es común en mucha gente, guardar estos archivos de las cosas que nos interesan. En mi caso, hay una fascinación formal por el dibujo, por las siluetas, por los altos contrastes. Y todo lo que hago es acumular. Entonces, en ese sentido de robar, por ser un ladrón, es como yo me apropio de estos contenidos, que muchas veces no dan crédito al origen o a los autores de las imágenes, ¿no? Porque en mi caso, a mí realmente no me importa mantener esa relación directa para ubicar el origen de estas obras. Y lo mismo me robo imágenes de museos, de grandes colecciones, de mis visitas a museos. Utilizo mi teléfono como esa herramienta en el cual voy depositando este material. Y al final del día, al final de la semana, vacío toda esta información y comienzo a seleccionar y eventualmente editar e usar en mis propias producciones. Entonces hay un aspecto de no pedir permiso, hay un aspecto de aprovecharme incluso de ciertas situaciones, pero creo que si analizamos la historia del arte, este robo pues ha sido constante a lo largo de prácticamente todos los periodos, ¿no? Consciente o inconscientemente, legal o ilegalmente, y con repercusiones un poco más fuertes, digamos, ¿no? Hablando de derechos de autor, hablando de pago de derechos, hablando de colecciones. Y que ahí, en ese caso, no me ha tocado lidiar directamente y espero no lo llegue a hacer, pero si llegara el momento, pues bueno, lo afrontamos. Claro, San Gil, hablas tú en algún texto que escribiste sobre el diálogo con hegemonías y representaciones del cristianismo y del catolicismo. En las obras que tenemos aquí tuyas de Barco no está presente este elemento, o al menos no lo alcanzo a apreciar a simple vista. ¿Por qué haces mención de esto en un texto tan importante que es como el que nos mandaste? Creo que mi obra siempre se ha generado desde este interés, desde lo formal otra vez, por toda esta iconografía que hemos mamado prácticamente desde la infancia. Seamos o no adeptos a este tipo de pensamiento o a este tipo de creencia, la cultura occidental se ha basado dentro de esta historia del arte y de la historia de la representación a través de los discursos del cristianismo, básicamente. Y formalmente creo que siguen vigentes en muchas partes. Y en mi caso hay una asimilación formal, pero también de contenido. Tengo un interés como real en quedar en lo superficial, en lo formal, pero en el fondo también hay un concepto que
nutre mucho de mi producción. En el caso de las piezas que están seleccionadas en esta Bienal, no son tan evidentes, porque no me quedo en la monografía que es reconocida inmediatamente para decir que siempre estoy utilizando imágenes de santos o imágenes de piedad popular o imágenes de la historia de la representación cristiana, ¿no? Hablando de composiciones como la Anunciación, la Resurrección y demás. Creo que en este caso me permití explorar nociones distintas sobre elementos, en este caso el libro, que funcionan como instrumentos de devoción. Así hay un paralelo entre el recetario, que puede ser este libro preciado, el cual puede ser una edición muy barata, o el cual puede ser una edición única y especial, hablando de los materiales que se usan. Pero eso nos lleva a los devocionarios populares, por ejemplo, que también tienen una intención de un uso práctico y que los aleja de esta noción de objetos únicos y preciosos que se deben conservar. Al contrario, debes usarlos, ¿no? A mí me sorprende, por ejemplo, un recetario que no está manchado de grasa o de salsa. O En vitrina, ¿no? Exacto, porque eso es muy bonito, pero no funciona como un Realmente, como no, un no, recetario. no cumple su función primaria, digamos. Claro, incluso en una biblioteca vas y notas los libros que la hoja se dobló, que se manchó, que Claro. la piel se desgasta, porque justamente un libro que no se usa, que no se abre, ¿no? De otra forma no lo hace el libro. Y creo que la idea de explorar, en este caso, la imagen gráfica a través de estos objetos, que tiene que ver con ese contacto íntimo, que no es tan evidente, pero en cierto ámbito sutil tiene que ver con esta idea del devocionario. En este Entiendo. caso mezcla un poco la imagen familiar como el álbum fotográfico y la otra esta idea de devocionario, recetario, desde ahí. Entiendo, San Gil. Esta pregunta te la iba a hacer al inicio y después dije, no, ¿para qué se la hago? A lo mejor está fuera del lugar. Pero bueno, ahora que estamos hablando de esto, tú tienes un nombre artístico, un seudónimo que es San Gil. ¿De dónde nace? ¿Tiene que ver con todo este discurso que estamos hablando? Sí, justo funcionó. Comencé a utilizarlo desde mi proyecto de titulación de la licenciatura, que ahí hay una discusión constante respecto a la vigencia de este tipo de estrategias, ¿no? Porque puede quedarse solamente en un seudónimo, puede quedarse en un alter ego, puede quedarse en meramente un nombre artístico. Y sé que es mucho más profundo para discutirlo en una sesión tan corta, Claro. pero tiene que ver con una transformación personal que muchas veces transmina al resto de mi producción. Tiene que ver con una reivindicación personal respecto a episodios de mi vida que me vi involucrado en este tipo de contenidos, ¿no? Por eso mi relación tan directa con estas hegemonías de representación cristiana y católica. Entonces, lo que hago es apropiarme de estos lenguajes que ya existen, como el término de San Gil, más allá de hablar de contenidos realmente religiosos, que mucha gente utiliza esa etiqueta para referirse a mi obra, cuando en realidad mi obra no es religiosa, mi obra no es ni espiritual siquiera, ¿no? Pensándolo desde ahí. Lo que hago es apropiarme o robarme estos términos que vienen de otro mundo, que tiene que ver con este aspecto de la Iglesia católica, en este caso, como una institución que tiene jerarquías. Y en este caso, el término de santo es una apropiación de algo que de alguna forma se convierte en canónico, ¿no? Desde los dichos populares que tenemos respecto a la santidad, o a los santitos, o a los milagritos. He construido mi carrera y mi desarrollo artístico como si fuera un santo que va generando esos milagritos al paso de cada exhibición, cada proyecto o cada obra que voy generando. Entonces hay una mezcla ahí un poco entre conceptual, pero que también abarca un sentido personal y psicológico, que muchas veces acapara la atención y desvía un poco de los contenidos que estoy manejando.
ataca ciertos modelos o ciertas instituciones, que en este caso a mí ni me interesa, ¿no? Simplemente me apropio de lenguajes. Perfecto. Me gustó mucho tu explicación y me queda claro. Estaba dudoso en hacerte esta pregunta, pero se presentó la oportunidad. Sangil, nos gustaría ahora, si nos haces el favor de compartirnos el video de, de Barco el que propusiste y que incluso fue la pieza que se adquirió. Se llama Pastel para Fiestas y si nos haces favor de compartirlo y irlo platicando conforme se va reproduciendo. Perfecto. Este video es una aproximación a los lenguajes gráficos que he estado desarrollando en este programa específicamente de la maestría y cómo la imagen gráfica puede hibridizar o alterarse más allá de una reproducción física en el papel, ¿no? Sí, creo que sobre todo en la tradición de las artes gráficas tiene que ver mucho la transmisión de conocimiento, pero también la concepción de esta imagen gráfica como objeto precioso, que debe ir enmarcado, que debe ir reproducido con ciertos cánones, ¿no? Algo que me he topado frecuentemente con el mundo de la gráfica es la necesidad de crear imágenes en multitudes, en una multiplicidad a veces absurda, ¿no? ¿Para qué reproducir una imagen en una edición de 30 o de 100? Más allá del mercado, porque muchas veces, sobre todo siempre nos enseñan cómo trabajar desde la matriz, cual sea, después tienes que tirar, ¿no? Tienes que hacer una edición de 100, 50 o 1000. Pero luego es como, bueno, ¿y qué pasa con la imagen misma? Porque muchas veces nos quedamos solo en el proceso de la construcción de estas imágenes. De que esté bien hecho, que esté bien impreso, que esté bien aplicada a la gente. Yo me he querido zafar un poco de esa situación matérica y explorar, en el caso de la imagen gráfica, utilizando en este caso el mediotono, la reproducción de off, comparado con la tradición de las técnicas. Perdón que te interrumpa, si se nos está saturando un poquito el audio del video, a la hora que tú hablas se empieza a cortar. No sé si puedes bajarle un poquito. Sí, ya le he bajado un poco para que no. Perfecto, muchas gracias. Entonces, dentro de las tradiciones o de las técnicas gráficas, pues es relativamente reciente, ¿no? Si lo comparamos con la madera o metal u otras. Claro. Entonces, últimamente he trabajado mucho con esta idea del medio tono, que viene mucho de las artes gráficas, de las imprentas modernas, ¿no? Y cómo la imagen se traduce a estos códigos binarios, que es blanco y negro, que nos permite recuperar detalles, pero a la vez también nos permite ampliar un poco. Y en este caso hice una mezcla. El proyecto es un poco más amplio, que consiste en este video en el cual la mezcla de la imagen familiar como recuerdo, como memoria, que se va mezclando con estos objetos o utensilios de la cocina para hablar de un aspecto familiar muy íntimo, que en este caso es el horneado del pan para una fiesta, ¿no? De ahí el título de Pan para Fiestas, que yo aprendí a hornear pasteles con mi madre. Hay una tradición en la familia de que no se compraba realmente el pastel para las fiestas, sino que se hacía en casa. Entre mi madre y mis tías, eventualmente. Entonces, de niño yo aprendí a que era casi una ceremonia, que se acercaba el cumpleaños de alguien y era, pues, hay que hacer el pastel temprano para que en la noche estuviera listo. Para que esté listo. Y sí. No, te iba a comentar que bueno, a mí me remite mucho también a mi niñez. Yo creo que somos contemporáneos, desconozco tu edad, pero estas marcas que usas, ¿no? Este rallador de metal gigante que te rayabas y te rayabas hasta el dedo a veces, ¿no?
Y las marcas, bueno, para no decirlas, pero que remiten a, no sé, quizá a los 80s, no sé si estamos más o menos hablando, a principios de los 90s, y Justo. se me hace algo muy, muy íntimo, muy íntimo. Obviamente, supongo que estas fotografías que nos muestran de salen en personas tienen que ver contigo y con tu familia, ¿verdad? Sí, justo es esta fotografía que utilizo, es el primer año, es mi cumpleaños el primer año, como una forma de conectar en ese horneado que mi madre hacía, que también tiene que ver con, hablando de lenguaje de la gráfica, con la matriz que reproduce cosas, ¿no? Entonces está hablando, haciendo una comparación de mi madre como este horno que ha horneado diferentes pasteles a lo largo de la vida, hablando de mis hermanos, ¿no? Que también me llevaba a mí eventualmente convertirme en ese cocinero o en ese panadero que horneaba después. Dejar de ser ese niño que ayuda a ser el cocinero que está dirigiendo. Entonces ahí, entre la transmisión de saberes a través de la madre, la cocina, eventualmente tú ocupas el cargo, ¿no? El estudiante que llega a ser maestro, o el hijo que llega a ser padre, o movimientos similares. Entonces, como la transmisión de este conocimiento prácticamente pues, fue creciendo año con año y situación tras situación. Entonces, yo estaba traduciendo este episodio de la infancia a después yo ser el cocinero y después a llevarlo yo a una especie de la cocina de la gráfica, ¿no? Que en este caso es la traducción al video, pero también la traducción a objetos, que en este caso es el recetario devocionario que aparece junto a la proyección de este video. Perfectamente claro y muy, pero muy interesante platicar contigo acerca de esta pieza. Tenemos, tenemos otra pieza, otras fotos, yo las tengo, si prefieres compartirlas tú, con mucho gusto, si no, yo tengo listas, que son las fotografías que nos enviaste. No son las fotografías de la obra montada, pero si me permites, lo podemos compartir. Adelante. Ya se me fueron por otro lado. Perdón. Se me fueron por otro lado. Bueno, mientras busco la imagen, platícanos un poquito de la relación que tiene las piezas que voy a mostrar, que son los libros, con el video, por favor, Santi. Sí, hay una relación entre cómo la imagen responde en distintos soportes y cómo el gesto de la memoria se actualiza cada vez que se pone en práctica, ¿no? Es como bastante habitual pensar en la memoria no como en algo definido, que siempre es el mismo recuerdo, sino que cada vez recordamos de una forma distinta, algunas veces más clara y nítidamente y en otras veces más difusamente. Entonces, cómo la imagen se puede activar en diferentes momentos, en este caso en el papel, hablando de una interacción directamente con el objeto al pasar las hojas, al manipularlo, al cambiarlo de situación, al depositar de alguna forma la grasa que tenemos en las manos o poder decidir qué imagen ver al momento de esa manipulación. El video obedece más a una transición más controlada de estas imágenes, pero que justo hay una mezcla entre la imagen nítida, pero que eventualmente se pierde en esta acumulación de capas de información y que eventualmente se reconecta nuevamente con el utensilio, con el rostro del niño, con la figura de la madre, con los globos de la fiesta, ¿no? Entonces ahí hay un juego de memoria y de interacción que me interesa presentar. Estamos viendo las fotos de tus piezas, que son tres libros los que nos envías. Digamos que estamos viendo, no, bueno, en el video no hay texto. Las imágenes que se proyectan en la pieza de video y en la pieza de los libros son las mismas, o usas algunas otras diferentes. No, es justo la misma imagen. De hecho, es una sola fotografía que se fragmentó y se utilizó en diferentes momentos, pero es un mismo recuerdo, digamos.
solo que ninguna de las dos opciones, había otra pieza que no se incluyó, donde sí se mostraba la totalidad de la imagen. En este caso solo aparecen fragmentos, que son en estos libros. En este recetario incluyo una transcripción de esa receta que seguíamos, de los cuadernos de mi madre, ¿no? Entonces lo que hago es recuperar esa receta que es muy básica realmente, no tiene mayor complicación, creo yo, para cualquiera que se dedique a hornear. No tiene mayor ciencia. Es un pastel bastante básico. De hecho, creo que hay algunas recetas que lo nombran así, pastel básico, ¿no? Porque no implica mayor. Ángel, ¿cuándo fue la última vez que hiciste un pastel? Uy, ya tiene varios años. Ese es. Ya tiene varios años. Entonces, es básicamente la misma imagen y lo que hago es generar una relación, una conversación con estas imágenes de los ingredientes y los utensilios de la cocina, ¿no? En este caso utilizo el molde que también se ha convertido en una imagen icónica, que es el molde de aluminio para estas roscas de pastel. Ángel, ¿por qué nos mandas 3 ejemplares? ¿Tienes más ejemplares allá o estaba pensado desde un inicio que fuera la pieza conformada por 3 libros? Sí, el que sean 3 implicaba la posibilidad del espectador de manipularlo, porque muchas veces un solo objeto se le cubre de esta aura mágica y preciosa que no se puede tocar. Entonces, al hacerlo múltiple, me interesa que se pueda de alguna forma reconocer la parte escultórica u objetual del libro, que puede ser en este modelo en la parte superior, que está desplegado y que formalmente apela a la forma de la rosca, ¿no? del pan ya horneado, claro, que implica estas rebanadas, que en este caso están unidas por la costura, y que de alguna forma mantiene esta idea de pastel con rebanadas, pero que muchas veces cuando apreciamos este tipo de objetos exhibidos, solo ves una cara, solo ves una hoja en la que se abre. Entonces, claro, la posibilidad de tener 3, incluso más, es perderle de alguna forma el respeto a este objeto y tener la capacidad de poder ojearlo, ¿no? Entonces, una parte recupera la cuestión escultórica y la otra la interacción y la manipulación de origen de estos objetos. Un libro que no se ojea no es un se libro. pudre en el instante, como las enciclopedias de mucha gente que solo decoran ahí decorativas, ¿verdad? Sí, en casa de mis padres hay unas todavía. Oye, San Gil, vamos a dejar de compartir esto para que nos platiques un poquito sobre qué significa para ti el que una de tus piezas haya sido adquirida para la primera colección de arte contemporáneo de la ciudad de León, del Instituto Cultural de León. Creo que sin ser mi obra un proyecto que apela directamente a una cuestión de identidad leonesa, en este caso del Bajío, el venir de una familia proletaria y el venir de una familia que se ha nutrido de alguna forma desde esta condición leonesa, creo que es importante que esta pieza pudiera llegar allá para tener una conexión real con la gente que vive, ¿no? En este caso mi familia. Mi familia, aunque yo ya he vivido muchos años en la ciudad de Guanajuato, mi familia sigue viviendo en León y de alguna forma me interesaba hacer una conexión, quizás no tan evidente, pero que hablar de una familia de León, en este caso la mía, pues podría apelar a más familias, ¿no? Y creo que tú lo has comentado cuando has mencionado la idea de que reconoce ciertos aspectos, reconoce ciertas prácticas o elementos. Por supuesto. ¿Tu familia ya vino a la exposición? No lo sé, la verdad. Con estas cuestiones pandémicas, creo que había bastante precaución. La precaución era por cita. Ahorita ya tenemos algunas semanitas que ya estamos abiertos para que les digas y que sería interesante saber qué opina tu mamá al ver las piezas expuestas, ¿no? Sí, bueno, ellos conocen las piezas porque se las mostré justo cuando las terminé, antes de saber que estaban seleccionadas. Entonces, creo que sí hay un interés por conectar o reconectar con ese origen, aunque no sea tan evidente, porque podría hacerlo aún más. Claro. Pero creo que
desde la parte personal se puede ampliar la parte colectiva y ahí es donde podemos empatar ciertas cosas. Sí, sí, pues si lo hicieras más claro o más obvio, podría caer incluso en un documental, ¿no? O en alguna receta que creo que no es tu forma ni tu estilo en tus piezas. Claro, creo que la parte poética debe predominar antes que la parte documental, a menos que sea lo que se busque, El ¿no? objetivo, claro. Pero creo que en este caso me permitió a mí buscar nuevas posibilidades que han crecido en otros proyectos. Cómo evitar ser tan evidente en esa cuestión para adaptarlo a la prerrogativa de la convocatoria, que justo era ver primero cuáles eran las trampas en las que podíamos caer. Es como, pues entonces voy a hacer esto para tratar de incidir más directamente. Pero justo evitando eso, pues suelen salir más oportunidades. Me parece muy, muy interesante y muy fino el lenguaje que manejas. Muchas felicidades. San Gil, para concluir, nos gustaría que nos pudieras platicar un poco de tus planes. Sabemos que estás, bueno, me acabas de comentar que estás en Filadelfia en el siguiente año de la maestría, que estuviste en Roma el año pasado. Supongo que concluye. ¿Te quedas por allá? ¿Te vas a ir a alguna otra parte? ¿Regresas a Guanajuato? ¿Qué planes tienes? Yo concluyo pues, prácticamente en unas semanas. A principios de mayo concluye el programa y mi proyecto mi plan es regresar a Guanajuato porque soy profesor en la Universidad de Guanajuato en el Departamento de Artes Visuales, Eso es. en el cual cumplo este permiso que obtuve para este posgrado. Una licencia. Regreso, Okay. Exacto, regreso, me reincorporo a mis labores docentes, pero pues continúo con mi producción artística. Para el mes de julio tengo una exhibición programada en la ciudad de Querétaro y por ahí otros eventos por septiembre en la Feria de Arte en la Ciudad de México, en Salón Acme. Y pues eso, recomponerme a la vida artística de la ciudad, de la región, de León, y continuar con mi labor docente. Perfecto, pues por aquí te esperamos, entonces ya pronto será un gusto poder, creo que no alcanzas, bueno, a lo mejor alcanzas, el 13 de junio es la permanencia de barco, quizá alcances, llegues directito al aeropuerto por acá, ojalá alcances a estar por estos lugares. Podría regresar y hacer un brindis de clausura. O sea, ojalá que ya nos permitan, porque no hay nuevo ni inauguración. Entonces, estaría de lujo organizarlo. Ándale. Ángel, bueno, nada más comentarles a nuestro auditorio que estamos abiertos de martes a sábado de 11 a 5 de la tarde por el momento. Y agradecerte a ti, San Gil, por el tiempo, por el espacio, por la plática tan nutrida y tan interesante que acabamos de tener. Y no solamente si quieres decir algo más y con eso cerramos. No, pues muchas gracias. Dense una vuelta si pueden. Y bueno, siempre es interesante ver la propuesta que ofrece la región en cuestión de desarrollo artístico y pues seguir la trayectoria del resto de la comunidad que se ve reflejada en esta exhibición. Te lo agradezco mucho, San Gil. Un gusto y nos vemos pronto por acá. Hasta luego. Chao. Que estés muy bien. Chao.